Por favor, hermanos, les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Mateo 25, versículo 31. 25-31 del libro de Mateo. Voy a predicar sobre la parábola de las ovejas y las cabras. ¿Quiénes son las ovejas y quiénes son las cabras? Y vamos a permitir que la palabra del Dios Todopoderoso nos lleve a este conocimiento. Amén. Amén. Porque Él nos enseña a través de su palabra. Sí, amén. Vamos a leer Mateo 25, versículo 31. Y nos dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los mensajeros con él, o sea, todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono glorioso. Amén. El Hijo del Hombre. Amén. ¿Quién es y qué hace el Hijo del Hombre? Allí mismo en Mateo, volvámonos a Mateo 8. Vamos a permitir que la palabra del Señor nos instruya. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Mateo 8:20, por favor, hermanos. Y en Mateo 8:20 describe quién es el Hijo del Hombre y qué hace el Hijo del Hombre y cómo sufrió el Hijo del Hombre. Yoshua le dijo: las zorras tienen cuevas y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. No tiene dónde recostar la cabeza. Amén. Amén. En otras palabras, todos ustedes tienen algo que hacer. Ustedes tienen casa, ustedes tienen todo. Ustedes, aquí también dice: las zorras tienen cuevas y las aves del cielo, hasta las aves del cielo tienen nidos. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Santo. Y en el versículo, en el capítulo 9, ahí enseguida, versículo 6, también nos da una descripción de lo que es el Hijo del Hombre. Y dice: pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados en la tierra, entonces le dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Amén. Entonces, ¿quién es el Hijo del Hombre? El hombre, dice el versículo 6, es aquel que tiene autoridad para perdonar los pecados en la tierra. Amén. 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 Pero no solamente para perdonar los pecados. Perdona los pecados y sana a los enfermos. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque su palabra nos muestra que Él tiene autoridad para perdonar los pecados en la tierra. Dice: y entonces dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Le perdonó sus pecados y los sanó. Amén. Porque esto siempre ocurre. Cuando Dios nos perdona, también nos sana. Mucho de nuestras enfermedades que Él sana se debe a la condición del pecado. Del pecado es estar viviendo fuera de Yeshua. En Yeshua somos perdonados. Y en Yeshua encontramos sanidad. Y en Yeshua encontramos liberación. Y en Yeshua encontramos nuestra paz. Amén. Porque Él es el Hijo del Hombre, Sí, amén. que tiene autoridad de perdonar los pecados y sanar a los enfermos. Aleluya. Bendito Dios. En el capítulo 20 de Mateo, 20:18, por favor, hermanos, hermanas, dice su palabra: miren, vamos subiendo a Jerusalén. Y al Hijo del Hombre lo van a entregar a los principales sacerdotes y a los escribas y lo condenarán
de muerte. Él murió por nuestros pecados y dice la Biblia que lo condenaron de muerte. ¿Qué hizo él? ¿Qué pecado cometió? Ninguno. Amén. Y esto va en el versículo 28 nos dice ahí mismo, igual que el Hijo del Hombre. Oigan bien, esto está tremendo. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Dice, igual que el Hijo del Hombre, que no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Cuánto le dan gloria a nuestro Dios? Aleluya. Amén. Que Él no vino a que le sirvieran, sino a servir y a morir por los pecados, pagando por los pecados de la humanidad. Amén. Estamos hablando de la parábola, ¿verdad? De las ovejas y las cabras, de acuerdo a la enseñanza de nuestro Salvador. Amén. Vamos a regresar a Mateo 24 y vamos a leerlo del 29 al 31. Mateo 24 del 29 al 31. Amén. Y dice, inmediatamente después de la tribulación, estas son las palabras de nuestro Salvador. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz. Las estrellas caerán del cielo y los poderes del cielo se conmoverán. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y en ese tiempo se lamentarán todas las tribus de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran majestad. Santo Dios. Él enviará a sus mensajeros con un gran toque de trompeta para reunir a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahora veamos el libro, vamos a regresar a Marcos, a Mateo, pero vamos a abrir en Marcos, que está enseguida de Mateo, Marcos 13, versículos 26 y 27. Dice, entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con gran poder y gloria. Y después enviará a sus mensajeros y reunirá a sus escogidos. ¿Quiénes son sus escogidos? Nosotros. De los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De un extremo a otro extremo, Él empezará, cuando Él venga en las nubes, Él empezará a recoger aquellos. ¿Quiénes son aquellos? Ahorita vamos a ver, ¿eran ovejas o eran cabras? Amén. Amén. Y vamos a leer también el libro de Lucas, que está enseguida también. Lucas 21. Lucas 21, 27. Y dice su palabra así. Entonces, vuelvo a decir, verán al Hijo del Hombre viniendo en una nube con poder y gran gloria. 3 discípulos testificando de su venida. Mateo, Marcos y Lucas. Testificando que cuando venga el Hijo del Hombre vendrá a recoger a los suyos. Esta es una de las parábolas que todavía no se ha cumplido. Esta parábola se cumplirá cuando Yeshua, nuestro amoroso Mesías, venga a la tierra. Vamos a regresar a Mateo 25. Y la pregunta es, ¿qué hará entonces cuando Él venga? ¿Qué más hará cuando Él venga? Esto es muy interesante. Mateo 25, del 31 al 33. Lo leímos solamente en una parte, pero no todo. Amén. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los mensajeros con Él, entonces se sentará en su trono glorioso. Y reunirán delante de Él a todas las naciones. Amén. Oh,
No, pero aquí va a ser algo muy especial. Dice, Él separará los unos de los otros. Como cuando el pastor separa las ovejas de las cabras. Y pondrá a las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Amén. ¿Qué pasará entonces? ¿Qué sucederá con las ovejas? Vean el versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha. ¿Quiénes están a su derecha? Nosotros. Las ovejas. Vengan benditos de mi Padre, hereden el reino que se ha preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Amén. Eso es lo que promete Yeshua cuando venga en la nube y establezca su trono aquí en la tierra. Amén. Gloria a Dios. Amén. Las ovejas. Vamos a ver si usted es oveja o es cabra. Ay, Si usted descubre que todavía es cabra, haga lo posible por venirse a la derecha del Padre. Amén. Usted todavía puede. Usted puede moverse del lugar. Amén. Antes era cabra, ahora soy oveja. amén. Sí lo puede hacer. ¿Verdad? Dice la Biblia, ¿por qué entonces las ovejas recibirán la aprobación del rey? ¿Por qué? ¿Por qué las ovejas son tan especiales? ¿Verdad? ¿Por qué las ovejas y no las cabras? ¿Por quiénes son las ovejas? ¿Y qué es lo que hacen las ovejas? ¿Y por qué Él, con su venida, vendrá, dice la Biblia, a separar a las cabras a la izquierda y las ovejas a su derecha? Amén. Amén. Vean ustedes Mateo 25, versículos 35 y 36. ¿Qué es lo que hicieron las ovejas para merecer la aprobación de Yeshua? Escuchen esto, bien importante, hermanos. Dice, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Amén. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me hospedaron. Amén. Estuve desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron. Amén. Estuve en la cárcel y fueron a verme. Esas son las ovejas de Yeshua. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Pero tú dirás, ¿cuándo? ¿Cuándo estuvo Yeshua en la cárcel? ¿Cuándo Yeshua estuvo enfermo? ¿Cuándo Yeshua estaba desnudo? ¿Cuándo estuvo hambriento? Hermanos, hermanas, cuando tú le diste a tu prójimo aquel que necesitaba, se lo estabas dando a Dios, se lo estaba dando a Yeshua, aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. No somos ovejas de Dios porque venimos y nos sentamos en una silla de iglesia, hacemos bien por la humanidad, damos comida al hambriento, hermanos, ponemos ropa al desnudo, ofrecemos hospitalidad en nuestras casas por alguna persona que esté sufriendo. Ven ustedes, esas son las ovejas del Señor. Amén. Estas son las que van a tener la aprobación de nuestro Padre Celestial. Estas son llamadas sus ovejas. Amén. ¿Está claro eso? Amén. Vean ustedes los versículos 40 y 46. Santo Dios. Y dice, y en respuesta el rey les dirá, en verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. Santo. Amén. Entonces les dirá también a los de su izquierda. ¿Quiénes están a su izquierda? Los cabritos. Los cabritos. Los cabritos. Apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el acusador y sus mensajeros. Santo Dios. Déjeme decir una cosa. Usted sabe que mucha gente
bendecirle a Dios de corazón. Amén. Usted sabe que mucha gente visita las cárceles, visita hospitales, da de comer al pobre, da lo que da por el pobre. Amén. Mucha gente lo hace. Y esta es la gente más criticada. Esta es la gente más señalada. Esta es la gente que el mundo no puede entender. Estas son las cabras, y estas cabras a veces están dentro de la iglesia cristiana. En una ocasión yo me acuerdo que Alicia y yo, en la primera iglesia que nos congregábamos, era una iglesia, apenas teníamos unos meses de haber conocido el camino del Señor, y ahí nos llevaron a esa iglesia, y ahí en esa iglesia, pues nos trataron bien, no conocíamos mucho de la palabra de Dios, no estábamos en tono con la verdad, comíamos la comida que se nos servía. Pero muchas veces en estas iglesias, hermanos, tu fe, la fe que se enseña a veces dentro del cuerpo, ¿verdad? Dentro de la congregación, en lugar de ayudarte, te estorban. Y tienes que saber quiénes son los que estorban. En una ocasión, yo me acuerdo que Alicia y yo siempre nos tomábamos los asientos de enfrente. Siempre nos sentábamos enfrente. Y muy seguido este pastor invitaba a predicadores misioneros a llevarnos la palabra. Y en esta ocasión este misionero estuvo predicando, y pues claro que habló mucho del sufrimiento, que vivir de ofrendas no es fácil. No es fácil. Y más cuando hay un pueblo tan agarrado. Santo. Ya nos cayó. Sí, de veras. Amén. En esa ocasión a mí me quebrantó el corazón ver sufrir a este hombre. Es más, como no conocía mucho las cosas de Dios, yo, pero Dios mío, ¿por qué anda allá muriéndose de hambre o descalzo? O sea, sentí más lástima por el misionero que bendición. Sentí lástima. Y me tocó el corazón. Yo sabía que el Espíritu de Dios me había tocado el corazón para darle una ofrenda, porque pagábamos nuestras ofrendas y nuestros diezmos a la iglesia, pero había ofrendas especiales para misioneros. Y entonces estaban levantando una ofrenda y se me ocurrió, dije, bueno, saqué mi chequera y estaba escribiendo un cheque de $100. Porque dije yo, pues si le doy $10, ¿qué va a comer? Si le doy 15, pues también $100, algo ¿verdad? Que se sienta a gusto, bueno, eso era mi pensar. Entonces estaba una hermana enseguida de mí, que vio que estaba escribiendo yo el cheque. ¿Y sabe lo que me dijo? No, hermana, no tanto. Dele cualquier cosa. Es un misionero. Para que vean ustedes cómo el diablo se sienta también ahí en las sillas. Estas son las cabras. Amén. Amén. En el mundo nos gastamos y derrochamos y todo, que zapatos, que esto y que el otro, pero para la obra de Dios, agarrados. Amén. Estas son las cabras. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque se nos olvida que todo lo que pasa por nuestras manos ha venido del cielo. Aleluya. Y con un propósito. Las ovejas, ¿verdad? Las ovejas representan a Yeshua aquí en la tierra. Amén. Las ovejas son consideradas los justos en la tierra. ¿Por qué? Porque claramente dijo el rey, en verdad, dice, les digo que cuando lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. Amén.
Y dice su palabra, ¿verdad? En el versículo 46, versículo 46, dice, entonces irán estos, dice, al cortamiento eterno y los justos a la vida eterna. Amén. Las ovejas irán a la vida eterna. Amén. No, hermano, no. Cuando veas una persona pobre, cuando veas a un mendigo que está fuera de un restaurante y está pidiendo, no le dé la espalda. Si trae dinero, cómprale una comida, un lunch, un desayuno. O si no traes mucho dinero para pagar un desayuno, dale lo que sea, $1, no, pero dale algo. Amén. Hermano, se lo estás dando al Señor. Amén. Ay, lo que tú hagas por la humanidad lo estás haciendo por Dios y estás dando testimonio que Dios todavía vive aquí en la tierra. Porque en nosotros mantener una relación con Dios es a través de nuestras ofrendas, es a través de nuestro amor por el prójimo, es a través de amar al prójimo, no criticarlo, no juzgarlo. Amén. Amén. Porque los juicios, hermanos, vienen sobre la iglesia, no sobre los que no conocen de Dios. El juicio de Dios empezará por su iglesia. Amén. Y ya han empezado. Amén. En el cielo no hay hambre. Amén. En el cielo no hay enfermos. Así que estas obras tienen que hacerse en la tierra. Amén. Amén. Esto es lo que pasa aquí en la tierra. En la tierra la gente sufre. Y la iglesia, aquellos que tenemos el Espíritu de Dios, que es el Espíritu de amor, ayudamos Amén. a los más necesitados. Amén. Porque no lo hacemos para ser famosos, ni lo hacemos porque estamos buscando reconocimiento del mundo. De ninguna manera. Hacemos la obra de Yeshua aquí en la tierra por amor a Yeshua. Amén. Gloria a Dios. Pero ¿qué pasa con aquellas cabras que él colocó a la izquierda? Vean ustedes, versículo 41 al 43, Mateo 25. Entonces le dirá también a los de su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el acusador y sus mensajeros. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Fui forastero y no me hospedaron. Estuve desnudo y no me vistieron. Enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Santo. Amén. Señor, perdónanos. Hay que orar por todos aquellos que sí puedan lograr llegar a las cárceles. A veces aquí la política es tan fuerte en Estados Unidos que no es fácil llegar a la cárcel a visitar a los reos. Amén. Pero Alicia y yo hemos estado en la cárcel y eso ha sido por un milagro de Dios. Porque yo recuerdo que aquella vez que fuimos a esta cárcel que está cerca de Santa Clarita, ¿no sabes cuál, Josué? Tienen muchos jóvenes allí, muchos jóvenes. Yo recuerdo que yo no traía identificación para entrar y muchas veces en las cárceles, en las prisiones, tienes que llevar una identificación con tu fotografía. Y yo recuerdo que ese día yo no la llevaba y no me acuerdo por qué. Iba yo con otras personas, pero estaba Dios presente. Amén. Porque aunque no llevaba identificación, me dejaron entrar. Amén. Gloria a Dios. Y es raro, eso no Sí, lo hacen no los lo guardias. permiten. No lo permiten. Amén. Y le damos gloria al Señor por eso. Pero hermanos, hay que ser conscientes de que Dios nos necesita. Amén. De otra manera, nos pone a la izquierda. Yo no quiero estar a la izquierda. No. Amén. Yo no quiero estar con las cabras. Quiero estar con las ovejas. Amén. Esta lección, ¿verdad?, se les dio a los sus discípulos del Señor. Porque era necesario que supieran que el Señor no es religioso. Dios no quiere religiosos. Dios no quiere religiosos. Dios quiere que salgamos del mundo, conozcamos su voluntad Amén. y hacer su voluntad en el mundo.
Amén. No que el mundo venga y nos acapare y nos lleve hacia Él, sino que nosotros traigamos al mundo a los pies del Señor. Amén. ¿Verdad? Entonces, aquí la palabra del Señor claramente dice que las ovejas son aquellas las justas, son aquellas que aman a Dios y lo respetan, son aquellas que sirven a Dios, son aquellas que tienen un corazón para el necesitado, porque en cuanto ven a un necesitado, ven al Señor. Amén. 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 Hermano, yo no sé, pero yo les informaba hace rato que nosotros crecimos en una... mi familia fue muy pobre cuando estábamos creciendo, como yo pienso que algunos de ustedes. Pero yo me acuerdo que teníamos muy buenos ejemplos en nuestra familia. Buenos ejemplos de dar. Amén. Mi madre era una de ellas. Mi madre daba. Ella se quedaba sin comer a veces, pero ella daba. Amén. Y ese ejemplo lo traemos nosotros. Mi abuela también. Mi abuela, por Dios. Mi abuela se la pasaba visitando a los presos en Mexicali. Amén. Y no tenía carro. Y ni siquiera en autobús. Caminaba de su casa a la cárcel y se pasaba horas caminando para llegar a la cárcel. Y allá estando en la cárcel, ¿sabe lo que hacía? Porque no predicaba, ella no era cristiana misionera, pero ella sabía que tenía una misión en la cárcel. Hablaba con los presos. Los presos le entregaban cartas para las familias, los familiares de ellos. Y ella iba y buscaba a los padres o a quien fuera, a quien le perteneciera la carta, y lo iba así a pie. Y aunque tuviera dinero para agarrar el autobús, no agarraba el autobús. Con un calor como el Mexicali o un frío como el Mexicali, mi abuela caminaba y llegaba a las casas de los padres. Amén. Pero mi abuela llevaba un mensaje siempre a los padres. Iba y le entregaba la carta y decía, ¿por qué usted ha abandonado a su hijo? Y los batía y los regaba. Ese era el mensaje que llevaba mi abuela. ¿Y saben qué, hermano? Desde un principio, y mi abuela también era pobrecísima. Ella vivía muy pobremente. Pero en su estufa siempre había frijolitos refritos, tortillas de harina con su quesito y su salsita. Amén. Ay, qué rico. Ya me despertó el hambre. ¿Y sabe qué? De repente encontrábamos gente viviendo en la casa de mi abuela. Y si nosotros llegamos a visitarlo, decía, es tu tío, con mi tío. Es tu primo. Siempre tenía alguien, porque como vivíamos en la frontera, había gente que venía del sur, llegaba a Mexicali, perdido, mi abuela los albergaba luego en su casa mientras pasaban y cruzaban la frontera. Así lo hacía. De repente el tío o el primo se desaparecía y ya nunca más lo volvíamos a ver. Y mi abuela decía, pues mire, fulanito de tal, donde come uno, comen dos. Y no tengo mucho que ofrecer frijolitos, pero no se va a morir de hambre. Así era mi abuela, nosotros crecimos con esa imagen. Así que cuando nosotros crecimos, ¿verdad? Y ya veníamos preparados. En el camino del Señor sí nos enseñamos a servir a nuestro Dios. Amén. Pero ya nuestro corazón había estado preparado para dar. Porque esa era la clase de padres que tuvimos nosotros. Amén. Gloria a Dios. Clase de familia con la que crecimos. Amén. Amén. Por eso yo pienso todo el tiempo que los padres sí deben de enseñar a sus hijos a dar al pobre. Amén. A pensar en el pobre. Sí deben de, es una escuela que es necesaria y es necesario más en los tiempos de hoy. Sí. Amén. ¿Saben por qué la gente no tiene? Porque no da. Amén. Amén. Porque cuando usted da, miren, en una ocasión yo le dije, había una visión, pero a mí no me acuerdo mucho porque ya esta visión hace muchos años. Y yo miré una pipa de agua.
¿sabe cómo? De esas pipas que traen el agua de un lugar y la avientan a otra. Entonces veo también, me acuerdo que había un ángel parado en la mitad de la pipa. ¿Así se dice pipa? Es una pipa, ¿verdad? Como ok, un tubo, ¿verdad? Sí. Ok, entonces veo un ángel parado y veo yo que el agua venía como de la montaña y caía en el valle. Y este ángel estaba parado y yo decía, de repente, ¡pum! Se deja de correr el agua. Y entonces me asusté y dije, ¿yo qué pasó? ¿Por qué dejó de correr el agua? Dice, así pasa cuando mi pueblo deja de dar. Amén. Las bendiciones son detenidas. Amén. El pueblo de Dios tiene que dar porque dice la Biblia, y es claro, que es mejor dar que recibir. Y cuando tú entiendes eso y practicas eso, tenme la seguridad que las bendiciones de Dios nunca van a faltar. Amén. Porque van a ser como el agua que corre. Amén. Amén. Cuando tú paras de dar, las bendiciones paran también. Esta es una ley divina que se cumple todos los días. Amén. Amén. ¿Quién es la oveja? Vamos a ver en el libro de Juan, capítulo 10. Capítulo 10, desde el 1. En la página 1088 de nuestra Biblia. Y dice así: en verdad les digo, que el que no entra al redil de las ovejas por la puerta, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y asaltante. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A él le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Dice, a sus ovejas las llama por nombre y las conduce afuera. Y cuando saca afuera a todas las suyas, va delante de ellas. Y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero el extraño jamás lo seguirán, más bien huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Amén. Hace rato compartía con Kimberly y con Jackie, qué importante es escuchar la voz de Dios. Amén. ¿Verdad? Él es nuestro pastor. Amén. Él es el que nos lleva siempre a pastos verdes. Amén. Dios nunca te va a llevar a pastos secos. Dios te va a llevar a pastos verdes. Amén. Puedes esperar lo mejor de tu pastor. Amén. Amén. Dice la Biblia que sus ovejas oyen su voz, la voz de su pastor, Santo. y la siguen. Amén. Obedecen a su pastor. Amén. Amén. Ahí se conocen quiénes son las ovejas y las cabras. Encontré una descripción, ¿verdad?, de qué es la diferencia entre la cabra y la oveja. Y encontré que la cabra se alimenta de hojas, de arbustos, de ramas y enredaderas. La oveja le encantan los alimentos de hierba y trébol. Amén. Muy saludable. Amén. 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 Fíjese, creadas por Dios, pero ¿por qué Dios lo creó diferente? Bueno, esa es la pregunta, ¿no? Y dice también que la cabra por naturaleza es independiente. No le gusta que la manden, no le gusta seguir a nadie, es independiente y anda por los montes y anda por acá y anda por allá. Esa es la cabra. Pero la oveja prefiere quedarse en su rebaño. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Más hogareña, más domesticada, ¿verdad? Y dice también que la cabra tiene pelo, mientras que la oveja tiene la lana. Amén. Muy interesante, ¿por qué? Porque la lana, dice, la lana de la oveja es usado para muchas cosas. Amén, para bendecir, para abrigo, para lo que sea, ¿verdad? Y es la lana.
El pelo de la cabra no mucho, aunque sí se usa para algunas cosas, pero no tiene tanto uso como el de la oveja. Hermanos, los que tenemos la vida de Dios en nosotros, que hemos aceptado a Yeshua como nuestro Salvador, Somos ovejas. tenemos la lana Amén. para bendecir. Amén. La lana no necesariamente dice dinero, ¿sí? La lana puede ser muchas cosas, puede ser tu actitud, puede ser tu amor, puede ser tu fe, puede ser todas las riquezas del reino en tesoros espirituales, amén. Esa es la lana, esa es tu bendición, ese es tu tesoro. Las ovejas son bendecidas por Dios y caminan a la derecha de Él. Y cuando Él venga a establecer su reino en la tierra, Él, dice la Biblia, Él pondrá todas sus ovejas a su derecha, mientras las cabras a su izquierda, y los condenará al fuego eterno. Ahora bien, justos. Dios está buscando justos, no religiosos. Amén, justos. Miren, ustedes saben que hace unos meses atrás, yo estuve participando en una corte de aquí de jurado. Ya había yo participado en otra corte hace 4 o 5 años, pero me tocó otra vez. Pero las 2 veces yo tuve una experiencia tremenda. Porque, hermanos, muchas veces condenamos a personas. Eso no quiere decir que no la exhorte, tiene que exhortarlo. Eso es bíblico, enseñarle el camino, ¿sí? Y más cuando viene de Dios, no tenga miedo a hacerlo, porque lo hacemos por amor a la gente. Pero en este caso yo me acuerdo que yo tuve un tipo de revelación ahí en el juicio, porque el primer juicio era de un joven que mató a un niño. Y el segundo juicio era de un joven que agredió a su consejero. Entonces, pero en los 2 juicios me doy cuenta que estando en juicio, había una paz, se sentía una paz, aunque yo pienso que el que estaba siendo acusado estaba muy nervioso, yo pienso, pero yo miraba una paz, porque allí se habla de justicia, allí no se habla solamente de condenar, ni de sentenciar. Nuestro sistema jurídico no es acerca de condenar ni de sentenciar, sino de que todos los moradores de la tierra encuentren justicia en la corte judicial. Justicia. A veces lo van a encontrar culpable, eso es la justicia. A veces lo van a encontrar inocente, eso es la justicia. Pero se les da a los dos, tanto a la víctima como al abusador, se les da el tiempo adecuado, el cuidado adecuado y la representación adecuada para que nada quede fuera del juicio y se haga justicia. Y eso me gustó. ¿Saben por qué? Porque yo creo que si aquí en las cortes de Estados Unidos hay justos, ¿cuándo no más conocer la justicia divina? Amén. Gloria a Dios. Amén. El Padre mismo lo dijo: si me pides pescado, no te puedo dar piedras. Amén. Y no te daré piedras. Amén. Como dice ustedes que son padres, ¿verdad? Quieren lo mejor para sus hijos, cuanto más yo, que soy su padre. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie, aleluya. Amén. Y dice su palabra.